los prisioneros de la capital, de eso no hay duda. Abandonan Versalles y la Asamblea se traslada a París. El poder está ahora en manos de la gente. Francia tendrá una nueva democracia, unas nuevas leyes y una nueva e inolvidable forma de justicia hará su debut en el Estado revolucionario. La guillotina. Mayo de 1791. Han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París. Robespierre habla a menudo en la Asamblea y en el Club Jacobino, una sociedad que lleva el nombre de su sitio de reunión, un viejo monasterio jacobino. Ahora, las palabras son el núcleo de la revolución, y Robespierre sigue con su moral inquebrantable. Su verdadero norte es siempre la gente. Pronto le apodarán el incorruptible. Francia es ahora una monarquía constitucional. El rey está obligado a compartir su poder con los revolucionarios en la Asamblea. Pero parece que su ración de poder se va haciendo cada vez más pequeña, y es obligado a firmar ley tras ley, disminuyendo su propio poder y el del otro régimen feudal, la Iglesia Católica. Luis decide que ha llegado el momento de escaparse de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado. En 1791, Luis XVI decide que necesita volver a obtener el control de su país. Y sabe que solo puede hacer eso con la ayuda de un ejército extranjero. Así que su idea es dejar el Palacio de las Tullerías y avanzar hacia la frontera más cercana. 21 de junio de 1791. El rey y la reina se disfrazan de criados y, protegidos por la oscuridad, se escapan de París. Inician una carrera hacia la libertad. Pasada la medianoche, llegan al pequeño pueblo de Varennes, 160 kilómetros al este de París. Están cerca de la frontera con Austria. La salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia, pero su intento de fuga no irá más allá. Los rumores del viaje de los monarcas les habían precedido. Un oficial del pueblo para el carruaje y les pide los pasaportes. Las sospechas del oficial se confirman. Es la firma del rey. El hombre está impresionado, pero los guardias revolucionarios de cerca de allí no se sienten nada intimidados por esto. Él espera todo el tiempo que la gente le reconozca y que se produzca una rebelión a su favor, y para su horror y sorpresa, no se alegran de verle. Ven que está intentando escapar y lo que pasa es que le arrestan y se lo llevan de vuelta. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica. El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis XVI con sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. Con los enemigos oficiales de la familia real en el poder, este pasa de Luis XVI, ahora un rey prisionero, a los revolucionarios de la Asamblea. Al mando del gobierno revolucionario está Robespierre. Él brilla en lo alto del podio, dictando órdenes de todo tipo. Exige el sufragio universal y el fin de la esclavitud en las Antillas francesas. Pide incluso con más pasión la erradicación de la pena de muerte. En la nueva era de la Ilustración, Robespierre quiere deshacerse de todos los restos del pasado medieval. Europa ha heredado un macabro repertorio de métodos de ejecución de la Alta Edad Media. Muertes crueles y tortuosas, a base de arrastrar, descuartizar, colgar, ahorcar y quemar en la hoguera. Bajo el antiguo régimen había toda una colección de truculentos castigos.
La decapitación estaba reservada para la nobleza, y algo que la revolución quería desde el principio era que todo el mundo tuviese una muerte igual. Querían simbólicamente que todos pudiesen tener el mismo castigo. A pesar de la oposición de Robespierre, una nueva máquina de matar toma protagonismo en París. El inventor y físico Joseph Ignace Guillotin diseña una nueva máquina de decapitación, convirtiendo la antigua decapitación en una experiencia humanitaria. El doctor Guillotin describe su nuevo aparato a la asamblea. El mecanismo cae como un rayo. La cabeza sale volando. La sangre se desparrama. El hombre está muerto. El mayor defensor del derramamiento de sangre, el periodista Marat, publica un artículo entusiasta en su periódico anunciando el nuevo nombre del aparato: guillotina. Pronto se conocerá con otro nombre: la cuchilla nacional. Los revolucionarios franceses creían en los valores humanos. Creían que no se debía causar un sufrimiento innecesario. Y lo que les gusta de la guillotina es que es rápida y eficiente. Y parece ser que, a pesar de que nadie haya regresado para contarlo, es indolora. La guillotina silenciará a los enemigos internos de la revolución, a cualquiera que sea sospechoso de planear el regreso del rey al trono. Pero son los enemigos de alrededor de Francia los que más preocupan a la asamblea. Hay un miedo creciente de que los miembros de la familia real que huyeron a Austria inicien una contrarrevolución armada. La asamblea exige un ataque preventivo, una declaración de guerra a Austria. Robespierre está en contra. Robespierre es una de las pocas personas que se opone a la guerra, porque piensa que los enemigos ganarán. Robespierre teme que el país no esté preparado porque no tiene un ejército capaz de derrotar al enemigo, y por tanto el enemigo llegará y destruirá la revolución. Robespierre no consigue convencerlos. En abril de 1792, la Asamblea declara la guerra a Austria, el país gobernado por la propia familia de María Antonieta. Surge un sentimiento nacionalista. Si Austria derrota al ejército revolucionario, Luis XVI sin duda reclamará su trono. Y se sospecha que María Antonieta está ayudando al enemigo mediante el envío de cartas a sus familiares en Austria, en las que se les pasa los movimientos de las tropas francesas para que obtengan ventaja. Todo esto mientras el rey y la reina simulan su apoyo a la revolución. Luis XVI y María Antonieta están jugando a dos bandos. Muchas veces simulan estar a favor de la revolución, pero a la vez conspiran contra ella. Están intentando sobrevivir. Se podría entender como que son supervivientes, pero bajo el punto de vista revolucionario, son unos mentirosos. Con el ejército francés sufriendo grandes pérdidas en la frontera, llega la noticia de que en París el aliado de Austria, Prusia, se ha unido a la invasión. Las tropas están bajo el mando del duque de Brunswick, un general prusiano. La tensión invade las calles de París. Y entonces los periódicos publican una carta del duque de Brunswick, un manifiesto en el que se amenaza con destruir París si se le hace daño a sus majestades el rey y la reina. Una amenaza equivocada que fracasa totalmente. 10 de agosto de 1792. 27.000 ciudadanos armados, empujados por la rabia y la indignación, se dirigen al Palacio de las Tullerías e inician un ataque salvaje contra los guardias reales. Al final mueren más de 800 hombres de ambos bandos. El rey huye y busca protección en la asamblea, pero ya no existe la monarquía. A Luis le han quitado oficialmente su título. Ha nacido la República Francesa. La cuchilla de la guillotina es bautizada con la sangre de los restantes guardias de Luis XVI.
Y Robespierre, en su día un incondicional opositor de la pena de muerte, ha cambiado de opinión. El nacimiento de una nueva república solo puede iniciarse con la muerte de un rey. El nuevo y espeluznante aparato del doctor Guillotin se cierne sobre París como una advertencia. El castigo por desobedecer la ley y el orden. Recientemente bautizado con la sangre de los guardias del rey, pronto terminará también con la vida del rey. En agosto de 1792, con el rey destronado y la familia real metida en prisión, Robespierre y sus jacobinos están sumidos en una lucha por el control del gobierno nacional contra los girondinos, los moderados de la Asamblea. Pero en las calles de París hay un nuevo movimiento político. Como símbolo de su rechazo a la tradición aristocrática, los ciudadanos de a pie se niegan a llevar los calzones o culottes de los aristócratas. Se hacen llamar los sans-culottes, los sin calzones. Los sans-culottes se consideran los verdaderos representantes del pueblo francés, no eran de los más pobres. Solían ser artistas y tenderos bastante bien avenidos, gente de ese estilo, pero al menos trabajaban con sus propias manos. No ponerse los calzones, los culottes, para ellos simbolizaba sencillamente que no eran aristócratas, que eran gente normal. Los sans-culottes toman el control del gobierno de la ciudad de París, mientras que los jacobinos y los girondinos incitan al país a no apoyar a la Asamblea Nacional, ahora llamada la Convención. La Convención está luchando por el control del ejército francés, que está rápidamente perdiendo territorios contra Austria y Prusia. Mientras en la frontera se sigue luchando contra los enemigos, el gobierno revolucionario toma medidas enérgicas contra los enemigos de la ciudad, los traidores monárquicos que podrían poner a París en manos de los invasores. Más de 100 personas son arrestadas y metidas en prisión, curas, periodistas y hombres y mujeres de a pie. Robespierre se centra en la crisis interna, pero su amigo, el ministro de Justicia, Georges Danton, incita a todos los hombres, jóvenes y adultos a que se unan al campo de batalla. Es sociable y llamativo, todo lo que Robespierre no es. Pronto, el nombre de Danton se empieza a oír por todo París. Danton es un personaje lleno de vida, grandilocuente, un bebedor empedernido, libertino, que a pesar de pertenecer a la clase alta, al contrario que Robespierre, es capaz de identificarse totalmente con los trabajadores, de una manera que Robespierre simplemente no puede. Según se va acercando el enemigo, la convincente retórica de Danton moviliza a la gente, haciendo que muchos se decidan a acudir al frente. Hay un momento muy famoso en el que los ejércitos austríaco y prusiano les están invadiendo, y él se pone delante de la gente y grita eso de: para vencer nos hace falta audacia, más audacia y siempre audacia. Realmente es una persona capaz de dirigir a un país en la lucha contra el invasor. Es un momento extraordinario. Al irse tantos hombres al frente a luchar, París se queda indefenso, con las cárceles llenas de prisioneros políticos. Un miedo inquietante inunda la ciudad. La creciente multitud de prisioneros quizás sea difícil de contener. Marat lanza a los ciudadanos revolucionarios una propuesta sangrienta: bajar a las prisiones y matar a todos los que estén dentro. Los ejércitos extranjeros estaban acercándose a París. Si llegan a entrar en contacto en París con los enemigos de la revolución en las prisiones, entonces esto hubiera dado lugar a algo terrible desde el punto de vista de la gente. En la primera semana de septiembre llegan malas noticias del frente. Prusia ha tomado Verdun, una ciudad en el camino de París. Ahora el enemigo está solo a unos kilómetros de distancia. El miedo que asolaba París explota. Los sans-culottes entran en las prisiones e inician un violento ataque contra los presos de la ciudad. No dejarán vivo a ningún traidor. Los sans-culottes entraron en las prisiones, sobre todo aquellas donde estaban encerrados los curas refractarios, donde estaban los nobles y donde estaban los presos políticos, y empezaron a llevar a cabo sus propios juicios improvisados, que eran muy cortos, y la mayoría de las veces acababan en muerte. Las mujeres son violadas o mutiladas.
Los curas son destripados, los aristócratas descuartizados. En la primera masacre, más de 1.600 personas son asesinadas en solo unos días. Cuando la noticia de las masacres de septiembre se extiende por Europa, los enemigos de la revolución sienten repulsión. Al otro lado del Canal de la Mancha, el London Times publica su repugna. ¿Son estos los derechos de los hombres? ¿Es esta la libertad de la naturaleza humana? Los tiranos más salvajes que vagan a cuatro patas por los territorios inexplorados de África son incluso superiores a estos animales parisinos de dos patas. La revolución ha tomado un rumbo intolerable. Incluso Robespierre se da cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos, que la gente no puede dirigir sola la revolución. Necesitan a alguien que les guíe. Una mano de hierro. Gracias al poder de sus palabras, el incorruptible salta a la palestra como el hombre que puede guiar a la revolución. Robespierre, que anteriormente había apoyado la monarquía constitucional, ahora cree que ya no hay sitio para un rey. Se toma una decisión trascendental. Francia llevará a juicio a su propio monarca. Con el veredicto reducido a una mera conclusión, el único debate sobre la mesa es la condena. Los moderados, los girondinos, piden que no se acabe con su vida, y esto les deja a un lado de la convención. A los girondinos se les planteaba una cuestión importante en lo que se refiere al rey, porque aunque ellos estaban convencidos de querer una república, no estaban tan seguros de que fuera necesario matar al rey. Los jacobinos, que querían la sangre del rey, superaban en número a los girondinos. ¿Por qué los jacobinos querían matar al rey? Yo creo que porque, como muy bien dijo Robespierre, para que la revolución pueda vivir hay que matar al rey. Si está bien que haya un rey, entonces algo va mal en la revolución. En todos los sistemas que existen, solo hay un castigo para la traición, y ese es la muerte. Por tanto, en ese sentido, si el rey es culpable de traicionar a su país en tiempos de guerra, entonces la conclusión es que debe sufrir la muerte de un traidor. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable. Se dicta sentencia. El rey debe morir. Esa noche se reúne durante un rato con su familia. Él está calmado, y entre los llantos de sus familiares les promete que volverá a la mañana siguiente para despedirse definitivamente. Pero no lo hace. No puede soportar la angustia de su familia y debe guardar fuerzas para afrontar la guillotina. A la mañana siguiente, un carruaje lleva a Luis XVI al patíbulo. Estoicamente camina hacia la guillotina. Intenta dar un discurso. Confío en que mi muerte sirva para hacer feliz a mi pueblo, pero siento pena por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor. Pero los guardias silencian sus palabras con el ruido de los tambores. A las 10:22 de la mañana se acaba con la vida del hombre que fue rey de Francia. Desde la prisión del templo, María Antonieta oye los disparos de los cañones, anunciando la muerte de su marido. Se desploma del disgusto. La sangre del rey es derramada. La revolución victoriosa. Pero los enemigos de la revolución pronto reclamarán su propia victoria. ¿Su objetivo? El hombre que está pidiendo que rueden tantas cabezas. Jean-Paul Marat.
La ejecución del rey Luis XVI marca la victoria definitiva